¿Vos me escuchás? No te escucho, ¿vos? Sí, te tengo que pedir disculpas si se oyen martillazos, que ya avisé que paren los martillazos por un ratito, pero Está bien, está bien. haciendo algo en el departamento de al lado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Espero que no gracias. salgan. Y si no, Bueno, ya bueno, sabemos, es la ciudad de la furia. la ciudad de la furia, es así. Bien, voy a arrancar con esto ya directamente, así que sin más prolegómenos, vamos a empezar a charlar sobre tu libro, Cerati Lírico, Ecos de la Tradición Poética, que bueno, muy gentilmente me lo dio en mano Leandro Donoso la otra vez que estuve charlando con él. Hablamos sobre la industria editorial, sobre los libros de música. Me dice, ¿sabes cuál es mi autora más vendida? Digo, no puedo, no sé. La verdad que no sé. O cuál es sí, me dijo, ¿cuál es el autor más vendido? Porque mi hijo autora ya viste, me dirigía. Digo, no sé. Y le tiré un par. Me dice, no. Me dice, Mara Favorito. Digo, no te puedo creer. Sí, desde mi ignorancia, ¿no? No te puedo creer. Sí, en serio. Es la autora más vendida, es la autora que más me piden, es los libros que más me interesan a mí. Bueno, así un montón de loas. Y me dice, y está viniendo en breve. Así que yo te recomiendo que la entrevistes. No me acuerdo si mi hijo fueron compañeros, fueron docentes juntos, no me acuerdo bien de eso, o se conocen del mundo académico, pero bueno, Mara Favoreto está acá charlando con nosotros, llegada desde Melbourne, que es donde ella reside actualmente, pero ahora está en Buenos Aires, y vamos a charlar un ratito sobre Cerati Lírico, su último libro. Vamos a hablar un poco de la trilogía anterior que tiene editada con Gourmet Musical. Así que, ¿cómo estás, Mara? Buenas tardes, o buenos días, o cuando sea que se escuche esto. Hola, buenas tardes, buenos días. Bien, bien. Estoy solo por unos días en Buenos Aires, pero ya hace 3 o 4 semanas que estoy en Argentina. Bien. Cerati Lírico, empecemos por el principio, a ver, porque vos tenés 3 libros ya editados con Gourmet, uno sobre Charlie, uno sobre Spinetta, otro sobre Fito. A mí algo que me gusta de este libro, el de Cerati, cuando lo empiezo a leer y habiendo estudiado en algún momento la carrera de guión, ¿no? Y uno lee las obras griegas y aprende esa teoría de la narrativa y de lo teatral y de todo eso. Y me gusta mucho recordar, cuando leo los primeros capítulos, el tema de las poesías, ¿no? O del poema o de la rima, y esta cosa de que vos contás, y me acordé y dije, claro, era muy lógico, que ellos contaban sus guerras, ¿no? O sus cosas más de otro tipo, pero para el amor, y para eso iba a faltar, o no es lo inicial lo que ellos tienen, ¿no? Como narrativa. Quiero que me cuentes un poquito de eso, que mejor lo explicás acá y la gente cuando lo compre el libro y lo lea lo va a entender mejor, pero me interesó mucho arrancar desde ahí. Bueno, si estamos hablando específicamente de la lírica, tenemos que recordar que lírica y música empezaron juntas, ¿no? La Claro. lírica es un género musical donde la poesía se cantaba. Entonces es como que la lírica es un género destinado a ser escuchado, ¿no? Más que leído. Empezó así, después, bueno, se fue metamorfoseando como todo lo que va ocurriendo, pero al principio era eso. Al principio se cantaba, se escuchaba. Y eso es lo que a mí me interesa. A mí me interesa ver cómo todas estas formas antiguas de arte siguen existiendo. Claro. ¿No? Existen, mutan, se trasladan, encuentran nuevas formas de expresión. Por eso es que trabajé con la alegoría cuando trabajé con Charlie, con el mito, en el caso de Spinetta, el circo, en el caso de Fito, y ahora estaba trabajando con la lírica en Cerati. Pero otra cosa que también me interesaba era que encontré que los argentinos hablan de las líricas y la lírica Sí. y era un poco confuso. Creo que también empezó por ahí, en decir, no, a ver, lírica, como la estamos usando acá, viene de lyrics en inglés, que significa, sí, las letras, pero en castellano tiene 2 significados. Y entonces de esa confusión también empecé a pensar por dónde venía la cosa. Pero creo que esta emoción fuerte que tiene la lírica ya desde el comienzo hasta ahora y los diferentes subgéneros como la elegía, la oda, el himno, las églogas, se pueden encontrar en la poesía de Cerati, porque la pregunta era, ¿no? Cuando empecé a mirar todo esto, ¿qué hay en la poesía de Cerati? ¿Qué hay? ¿No? Eso es lo que hay que empezar a buscar en la punta del ovillo, ¿qué puede haber? Y esto no es ni prescriptivo, ni es una lectura caprichosa, pero es una forma de poder entender
o poder empezar a estructurar de alguna manera la poesía de Cerati que todavía nos sigue interesando y nos sigue volando la cabeza, ¿no es cierto? Total. Sí, de hecho, bueno, vos recién lo nombrabas medio al pasar, pero el libro está un poco subdividido, ¿no? En estos términos que vos utilizabas, que son como subdivisiones de la lírica, entiendo yo, las elegías, las églogas, esa no la había escuchado nunca, los himnos, también parece que todo es un himno, pero no, ¿no? Digo, todo tiene un porqué, las odas, los epigramas y las sátiras, que ahí me interesa mucho, y leyendo tu libro, porque, viste, uno escucha las canciones y las tiene incorporadas a momentos, a recuerdos, a situaciones propias, y lee un montón de situaciones, o lee otras críticas, o otras análisis, y va para un lado. Y entonces yo cuando llego a este libro y leo, por ejemplo, Te hacen falta vitaminas, ¿no? Que es casi como cuando empieza, ¿no? Que decís, ¿hasta cuándo seguirán estas canciones? Y digo, estos tipos estaban como revelándose o poniendo en plano que veníamos de una época oscura y que había que salir a revelarse, salir de la depresión, empezar a moverse. Entonces lo que era una banda divertida, mirá estos pibes, como se los tomaban en el momento, ¿no? Estos pibes de pelos parados, cancheros, conchetos de la UBA, de la Universidad de Belgrano, que eran ellos. No, resulta que eran unos tipos que también estaban pintando la realidad. Por eso también me parece interesante que existan este tipo de libros y este tipo de materiales. Aparte, además, ve cómo se evoluciona, ¿no? Porque si bien empezaron, los Soda Stereo empezaron con las sátiras están casi todas ahí. Sí. Empezaban con esto de, A mí es el hay disco, que ser a mí es el disco que más me gusta, viste, que me dicen que soy un pecador, ¿cómo que el más que te gusta de Soda Stereo es el primero? Y a mí es el que más me gusta, disculpen, ¿no? Coincido. Disculpen los aviondos, a mí es el que más me divierte, el que más me gusta, divierte no como tonto o vano, ¿no? Sino divertido de, esto me genera cosas de ver, a mí, a otros les pasará con otros discos, pero bueno, continúa, perdón. Coincido, a mí también creo que es uno de los que más me gustan, si no es el que más me gusta o el que me choqueó en su momento, ¿no? Claro. Esto de qué esperás para despertarte o esperar que alguien venga, ¿no es cierto? Sí. Eso que decían la canción que mencionabas recién, me hacen falta vitaminas, pero ahí también está un misil en mi placar, un misil en mi placar, creo que está ahí, ¿no? Sí, está ahí. Sí. Y decime si hoy en día no es una de las canciones más actuales. Total. En este momento tenemos un misil en mi placar, ¿no? Sí. Es algo, esa desesperación que tenemos, que la guerra entra en lo más íntimo, entra en tu dormitorio, lo encerrás en el placar, pero está ahí, y vos sabés que está ahí. Entonces, fíjate, una canción que tal vez tuvo otra intención cuando la compusieron y cuando empezaron, hoy en día la podemos pensar de otra manera. Y esto pasa con todas las canciones, que es lo que a mí me fascina de la canción como objeto de arte. Esa maleabilidad, esa libertad de interpretación que puede ser múltiple y que se cancela con la otra. La podés interpretar como se te ocurra. Sí, me gusta ese término de objeto para la canción, ¿no? Que a veces el arte está mal visto cuando se lo trata como de objeto porque parece que pasa por lo mercantil y no, tiene que ver con la definición de objeto, ¿no? Algo maleable, algo que puede ser consumido en lo que sea, que no tiene que ver con que sea bueno o malo, digo, no lo pondera eso. Y no lo puedes hacer con todos los objetos o arte, total. porque la canción la llevas, vas cruzando la calle, la llevas en tus auriculares y la vas cantando, y no puedes hacer eso con un cuadro, o no puedes hacerlo con una película. Tal cual. Me pasa con Cerati que leyendo tu libro y repasando algunas canciones, y a diferencia quizás de los otros autores que vos como trabajaste, y quizás vos me decís que no, pero yo siento, y volviendo como a la narrativa, a lo griego, digo, a esta cosa, siento que él es más un narrador de historias, digo, que sus canciones se encuadran más dentro de una narrativa de historias, ¿no? De cosas que pasan como de relatos, digo, más que de poesías más abstractas como pueden ser las de Spinetta o no sé, shocks, como que son quizás las de Charlie, que son como momentos, ¿no? Reacciones y qué sé yo. Yo siento que Cerati todo el tiempo te está contando una historia, o un momento de una historia con un principio, un desarrollo y un final. Esa es mi sensación, y estás acá vos para ampliarla, negarla, lo que sea, digo, ¿no? Están las dos cosas, sí, hay historias que no necesariamente describen, él lo aclara en algunas entrevistas, que esas historias que él cuenta no son de su propia vida, no son biografías, son cuentos, ¿no? Como cualquier otro autor, historias con otro yo narrador, ¿no?
Pero también tiene canciones en las que hay simplemente una sensación o un sentimiento, ¿no? Estoy pensando en canciones como Hoy ya no soy yo, por ejemplo. Claro, Eso no es una historia, es una descripción verdad. que describe que todo el tiempo estamos cambiando, que en un momento somos una cosa, esta cantidad de roles que Sí, cumplimos diariamente. Yo creo que eso es muy interesante en Cerati, la amplitud de su poesía. Por eso sí, me parecía que la lírica y los subgéneros servían para dar cierta estructura y poder entender algunas cosas, ¿no? Vos me sí, preguntabas hace un cachito de las églogas. sí, Las églogas en su época, ¿no? Cuando empezaron en la época clásica, eran como pastoriles, hablaban de paisajes del campo, cuestiones muy naturales. En el caso de Cerati, y ahí se ve la influencia de Spinetta, son ok, mucho más cósmicas, ¿no? claro. Em, Tienen una inspiración mayor, y yo creo que ahí tenemos, bueno, mi favorita es Cactus, por ejemplo, Mm, y los pájaros eran árboles, ¿no? claro, sí, Habla de lo existencial y de lo que se puede transformar. Tiene varias, tiene sulky, tiene sí, planta, ¿no? Esa sí, necesidad de tener raíces, raíces otra. claro. Creo que eso es muy interesante cuando el paisaje natural ya no es solamente de lo Mm, chiquito del campo, del bosque, sino que lo extiende a mm, formar parte de del universo, digamos. Y ahí se ve muy claramente la influencia de Spinetta en él. claro. Mirá, me pasan dos cosas. Quienes son oyentes de este programa, quienes me conocen, saben que Spinetta es un músico que a mí no me llega por ningún lado, ¿no? Es algo así. Y después entiendo que por mi deformación profesional, soy guionista, digo, escribo, me acuerdo más de lo que te decía antes, ¿no? De las canciones con historias de Cerati, ¿no? Siento que hay un Ajá, montón de películas en sus, no sé, desde el Juego de Seducción, ¿no? ajá. Desde La Ciudad de la Furia ni hablar. De música ligera yo siento que hay una historia también ahí, ¿se entiende? Pero creo que tiene que ver con los gustos personales. Y está buenísimo esto que vos decís del amplio catálogo que tiene un artista de la talla de él, ¿no? Que no hay que ni ponérselo a enumerar. Pero Bueno, mira, vos estás digo, en esta nombrando. charla siento eso, digo, ¿por qué me acuerdo más de esa canción? Y porque evidentemente me gustan las historias a mí, y quizás Spinetta no me llegue por eso, porque es un poeta que le canta a, no, andás a ver, yo no lo entiendo, me pasa eso. Es Y muy con Charlie me mítico, pasa es un otra poquito, historia. y con Charlie me pasa un poquito también, viste, que las que son historias, también me gusta más, y bueno, pero porque quizás es más reactivo y es más quilombero, perdón la expresión, ¿no? Pero bueno, nada, se dio esta charla que nada mejor que con vos que escribiste sobre todo, si los estudiaste todos para hablarlo. Mira, hay dos canciones que nombraste, de música ligera. Sí, Yo creo que en el libro la analicé como oda, pero también se puede ver como himno, es decir, uno puede tomar sí, distintos puntos de vista para analizar lo mismo. Pero me acuerdo de música ligera, ¿te acordás cuando vino Coldplay y en sí, el 2022 que hicieron un montón de conciertos en Buenos Aires y usaron esa. esa canción? Y en ese momento, si vos ves el video que está en YouTube, es impresionante la gente, y eso es un Sí, himno tremendo increíble, que une a toda la gente, que ahí construye identidad. Es fortísimo a nivel comunidad, aunque esa canción para cada una de esas personas que se enloquecen significa algo distinto. sí, Eso a sí, mí me parece maravilloso. sí, Además, Chris Martin, el líder de Coldplay, dice gracias totales, muestra que tiene tatuada la frase. O sea, sí, ocurren un montón de cosas que nos define como argentinos con esa canción. Y después mencionaste La Ciudad de la Furia, que sí, es otra que me fascina sobre todo hoy en día también, ¿no? sí, La ciudad. sí, Dice un montón de cosas muy interesantes, pero me interesa la palabra furia en este momento, por todo lo que uno observa, todas las cosas que están pasando alrededor, el ambiente en que vivimos, las cosas que se dicen, cómo nos tratamos. Entonces, no sé si Buenos Aires va a ser siempre la ciudad de la furia, pero es probable, porque si él ya lo veía entonces y sigue ocurriendo, a lo mejor eso es otra cosa que nos define. sí, También habla de la soledad que uno puede tener, estar rodeado de gente, ¿no? Él mm, dice, eh, yo soy parte nadie sabe de mí y yo soy parte de yo soy todo. parte de todos. Sí, increíble. Esa frase me parece impresionante, porque la puedes ver también desde muchos puntos de vista. La soledad que llevo, nadie sabe de mí, o elijo esconderme, Claro, elijo mi privacidad, pero soy parte de todo esto.
Hay Sí. miles de canciones escritas sobre ciudades, sobre Sí, Buenos sí, 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 Aires. sí. Hay miles de canciones, siempre hay algo que decir sobre la ciudad. Sí, pero es muy particular y bueno, el momento, bueno, el videoclip también yo creo que ayudó en su momento y esa manera de mostrar Buenos Aires en ese blanco y negro y demás, Pero tan él especial. escribió cuando tenía 17 años. No, no, una locura. No, sí, esa es otra cosa que uno se pone a pensar a veces cuando repasa y uno se viene grande y los músicos no tenían la edad, viste, eran pibes, digo, hay muchas cosas que eran pibes. La mayoría de estos genios, ¿no? Porque digo, lo son, popularmente, culturalmente lo son, Fito, Charlie, Spinetta, te gusten más, te gusten menos, eran pibes, sus mejores canciones, y yo siento que sus mejores canciones quizás están ahí, ¿no? En ese Sí. momento de ebullición hormonal, juvenil, digo, de maduración, digo, no sé, Fito escribe, bueno, le pasa un montón de cosas para que escriba la La canción que le vida es dicen, una moneda de los 16. bueno, bueno, y se la da otro, ¿no? Tipo, tomá, tengo esto, cantalo, Sí. ¿no? O bueno, se me fue el nombre ahora justo de la canción cuando le matan a las tías, que le dedica la canción a las tías. Ciudad de Pobres Corazones. En esta puta ¿No? ciudad. Sí, nadie quiere que le maten a nadie para poder escribir una canción así. Ahora, con las cosas que no pasan en la vida, poco pueden escribir de esa manera. Digo, creo que ahí está como lo genial. Digo, que te viene o no te viene, digo, ¿no? Eso no es así. Y otra canción que fue siempre un ejemplo, vos lo citás bastante a Gustavo cuando Gustavo decía, yo escribo, no escribo sobre mí precisamente, y cuando la escuchan, la canción pasa a ser de quien la escucha y la interpreta como la interpreta. T para tres, ¿no? Siempre era, la canción de que le fueron infiel, ¿no? Porque le metieron los cuernos a Gustavo, entonces escribió eso, y un día él dijo, no, no, mi papá que se estaba muriendo, tomamos un té, iba a lo de mi vieja. Entonces, esa diferencia, ¿viste? Entre la mirada del artista para generar una obra que conmueva a todos de maneras totalmente distintas. Bueno, insisto con la palabra genialidad, pero ahí está, ¿no? Es eso lo que ellos tienen que los mortales no, digo, ¿no? Claro, y en realidad el artista no tendría que dar nunca una explicación Más, porque nos quema, nos sí, tira un ejemplo que, por ejemplo, Yellow de Coldplay. Yo tenía tanta sí, fantasía con esa canción y me mató cuando él explicó por qué la llamó Yellow, ¿no? claro, Que estaba mirando la guía telefónica. sí, Me mató, digo, no, nunca tendría que haberlo dicho, me destruyó la canción. Y eso sí, pasa en nuestras canciones también, como T para tres que vos decís. Pero no importa, porque si ¿no? para vos significa un trío amoroso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenés Bueno, toda la libertad sí, avalada por el mismo Cerati de interpretar lo que sí, quieras. Pero también tiene letras desafiantes y bastante vanguardistas en su época. Vivo, por ejemplo, mm, ¿no? Que habla de que el amor no depende de otro, que el fin del amor puede ser el comienzo de un montón de otras cosas, sí, ¿no? El fin del mar, dice, el fin de amar, él juega mucho con las palabras siempre, y es mm, sentirse vivo. Y eso lo dice varias veces, ¿no? A pesar de que tiene muchas elegías, que son estas canciones sí, en las que se habla del dolor, de la pérdida, del fin de un amor, de un duelo, pero siempre está eso bastante positivo y se ve más en los últimos años de las mm, canciones de Cerati, eso de que yo puedo sí. ser lo que quiera hacer. Bueno, no me acuerdo si es el último disco o el anterior, pero ahí vamos, ¿no? Es como una Vamos. frente para adelante, ¿no? Es para ir, voy para adelante, ahí vamos, digo, nunca, no para atrás, digo, es como ir para adelante, bueno, pasó lo que pasó. ¿Vos sentís que escribía distinto para Soda que para él solista? ¿Sentís como alguna diferencia ahí de temática, de, no sé, de estructuras? Yo creo que el comienzo de Soda tiene que ver mucho con la juventud, ¿no? El estar muy joven, el venir de lo que se venía viviendo y el explotar, el tener que cambiar todo, desafiar todo lo que estaba ocurriendo, fueron muy criticados a veces en su momento. Eh, Creo que sí, que hay una diferencia, pero también tiene que ver con la misma madurez. En cualquier artista lo ves. Vos mismo lo decías hace un ratito, lo que escribís cuando sos bien joven y lo que vas cambiando después, vos lo verás en tu mismo trabajo. Sí, Creo que sí, nos sí. pasa a todos, es parte de la vida, no le podemos pedir Sí, que siempre hagan lo mismo, si no estarían estáticos, ¿no? Y todos crecemos y cambiamos. sí, Pero hay otras canciones, por ejemplo, yo estoy pensando en Día Común, Doble Vida, sí. que también es bastante vieja, del 88, W, me sí, parece, 88, 88, sí. 88. Y habla de eso, ¿no?
esa resistencia cotidiana a lo que vivimos y la cantidad de roles que todos cumplimos. O sea, hay un montón de canciones bastante viejas, pero que tienen muchísima vigencia hoy en día. Bueno, nada personal, ¿no? Comunicación sin emoción, yo no sé si alguien pudo escribir mejor las redes sociales, digo, ¿no? Que no Cuerpo comunican. es de látex, sí. Claro, viste, pero digo, no, viste, hoy vimos la hiperconectividad, la hipercomunicación, y yo soy docente, doy clase en una facultad privada, y digo, y no sé, chicos, qué están generando, porque digo, no emocionan, ¿viste? Cuesta con un reel de TikTok emocionarse, con una cosa de Instagram, ¿viste? Uno necesitaba de otro tipo de oradores, ¿no? De gente que le llegue de otro lado, lo conmueva. Yo no sé si te puedes conmover en 3 segundos, en 2 segundos, viendo, viste, que la pantallita para arriba y para abajo. Bueno, y eso, así arranca la canción, ¿no? Nada Sí. personal, no hay compromiso entre los que comunicamos y los comunicadores, y los comunicando, ¿no? Los que van a recibir. No hay un compromiso. Y Sí, eso a mí me fastidia mucho. Digo, a mí sí, me gusta que la gente se comprometa desde los medios para con su público, su programa, su discurso. Pero bueno, tenés las dos cosas, pero por un lado eso, comunicación sin emoción y no quisiera tocarte, pero tu cuerpo es de látex, está toda sí, esa crítica. Y después está sobredosis de TV también. también, ¿no? Claro, No, sí, claro, es sí, demasiado denso y sí, no se sí, puede resistir. O sea, sí, está siempre buscando sí, la comunicación que tenga que ver más con la interpersonalidad, sí. la comunicación interpersonal, que con medios, ¿no? Que con otro tipo de Vale. cosas. Con Mara Favoreto, estamos hablando de autora de Cerati Lírico, Ecos de la Tradición Poética, editado recientemente en una de las novedades gourmet musical para la FED, creo que salió para ese evento hace nada, unas semanas nomás. Ya tiene el libro Charlie en el País de las Alegorías, Luis Alberto Spinetta, Mito y Mitología, El Circo de Fito Páez, un recorrido por la poética de sus canciones. Me llama la atención lo de circo, ¿no? Porque digo, y acá me vas a corregir, digo, pero ya era griego el circo, digo, entra dentro como de este cuadrante o de Grecia, entra dentro de este cuadrante de Grecia el griego, el circo. Bueno, es más viejo también y surgió en Ya, varios países en Europa, bien, ¿no? Pero ¿por qué miré el circo? sí, Porque en este caso es un poquito distinto, en el caso del circo, cuando analicé a Fito. El tema es que cuando el circo, que viene de Europa, que es muy antiguo, y cuando sí, entra en América Latina, toma características particulares, se bien, adapta, cambia. sí, Cuando entra en Argentina también, y en Argentina el circo cambia y está el circo criollo, ok, donde empiezan las payadas y empiezan a claro, claro, agregarle la tristeza, que es lo típico del sí, circo argentino. Se tocaba sí, el Martín Fierro, se presentaba. Entonces le agregamos todo lo que es la sí. gauchesca y la tristeza. Que Y no yo está creo solo en el que tango, veo que nuestra tristeza no está solo en el tango. no está solo en el tango, Sí. pero yo creo que en el rock argentino, Mm, cuando aparece Fito, que viene del interior, le sí, pone eso al rock argentino. El está rock buenísimo. argentino, Ah, si bien era muy nuestro, tenía sus orígenes sí, anglo, ¿no? Y todavía sí, hablaba de muchas. Pero quien sí, le agrega la tristeza al rock argentino es Fito. Yo creo sí, que ese rol lo cumple él y hay un antes y un después. Te guste o no te guste lo sí. que hizo Fito, No, 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 sí, eh, creo que cumple un rol muy importante ahí y me gusta mucho ese puente, ¿no? Hace tanto claro, hacer ese puente sí, entre el interior y Buenos Aires. Si bien se sí, tuvo que quedar en Buenos Aires para poder producir, traía sí, toda obviamente. esta trova Mm, de Rosario sí, que era bellísima, importantísima. Y yo creo que por ahí viene el tema del circo, como mm. hubo una bisagra ahí en el rock. Sí, ¿encontrás en algún artista joven algo de esto? Digo, no sé si es que los estás investigando, los estás escuchando, pero decís, no me refiero solo a lo último, que yo no encuentro nada y ya, digo, podemos quedarnos a vivir, o no, porque puede ser interesante la charla, pero digo, en otros artistas, porque si bien Fito, bueno, Charlie y Spinetta son contemporáneos, Fito un poco menos, Fito es más contemporáneo de Cerati, quizás, y parece que los cuatro en la historia están juntos, pero bueno, hay una diferencia. Y para abajo, digo, ¿encontrás? Yo sabía que me ibas a preguntar eso. Sí, porque es la pregunta obvia, sí, obvio. No sé. Y te quiero Mira, preguntar por otro artista que a mí me gusta un montón y hay que ver. Pero dale, o primero te pregunto por ese artista. Vos elegís. Mira, tampoco estoy muy al tanto. Ok, No estoy muy al tanto. Hay un par de cosas que me parecieron interesantes, pero no he visto, a lo mejor existe y yo no la vi,
Sí. una poesía interesante, excepto en Gabo Ferro. Mirá, bueno, mirá, me sorprende eso. Ujú. Digo, pero no porque no me parezca, sino porque sí. Bien, a mí ¿En Dárgelos no encontrás algo? no lo conozco El a de fondo. Babasónicos. Ah, No, ok. bueno, no, ya está, listo. Esto solo va a ser audio, no se va a ver la cara de Mara, pero es audio, ok. Listo, Eh, perfecto. lo tendría que mirar, no te mentiría si te digo Bueno, sí bien, o no. bien, Es alguien a quien no he estudiado, así que bien, bueno, me anoté el nombre. bien, Babasónicos conozco, claro que sí, pero no me he interiorizado, pero me bien. voy a escuchar. Ok, pará, tengo dos, porque pensé que yo tenía uno solo, pero hay dos artistas de los que también se habla mucho de sus letras, de la lírica, ¿no? Como mal decimos acá, de sus letras. Uno es el Indio Solari, ¿no? Que con Ujú, sus ujú, letras tan crípticas, tan inentendibles, tan sí, inexplicables, bueno, que cada uno entienda lo que quiera. Todos pensamos que habla de una cosa, él después dice, no, que es ujú, medio al cielo, ¿no? No, no sé, vi esto y qué sé yo. Ese es uno, ¿no? Desde ujú. su, quizás, lo inllegable que es a la comprensión. Y el otro, siento que a veces es tomado por todo lo contrario, por lo simple, porque abusa de la rima, por lo que sea, que es Andrés Calamaro, ¿no? Que a veces es vilipendiado por, bueno, no te escribe fácil, todo rima, ¿no? Entonces, bueno, opiniones que puedas tener o no sobre esos artistas. Empecé a trabajar con Calamaro. Bien, bueno, perfecto, primicia. Vamos a ver a dónde va eso, pero en Bien. eso Pero estoy. hay algo en Andrés. Hay algo, hay algo. Bien, Así que en eso estoy empezando bien, a qué escarbar, que bueno, es qué bueno. la parte más linda del trabajo nuestro, que es Sí. empezar a escuchar, 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 y empezar a ver qué hago, a ver qué La mejor encuentro. parte de todo en investigación es la investigación, digo, Sí, ¿no? sí. Después hay que ponerse a escribir y a limpiar todo lo que uno investigó, que es lo más arduo. Pero bueno, yo, digo, a mí me gusta mucho Calamaro y siento que a veces para mí está ahí, en estos cuatro y él, y a veces lo dejan un poco afuera porque rima mucho, ¿viste? Dicen, no, pero rima mucho. Bueno, escribe fácil. Y yo no sé si escribe fácil. Yo no Ah, puedo escribir, ¿viste? No sé si cualquiera puede escribir ¿qué así, tiene pero de bueno. malo la rima? ¿Qué tiene de No, no malo sé, la no sé, rima? pero Es que ¿viste? es el rap. Por eso, bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Se armó todo un Mara, género sobre la rima, así que ¿por qué no? Y en cuanto ahí al Indio tenés. Solari, sí, Sí. estuve escuchando mucho, todavía no me he sentado, no sé, es muy interesante, sí, hay cosas muy bizarras, hay mucho mundo narrativo, hay de todo. Bueno, algún día a lo mejor, pero en este momento Calamaro me está interesando, como empezar a Bien, mirar a ver qué hay ahí si es que encuentro algo interesante. me parece genial y me parece una gran noticia. Sobre todo recomiendo Cerati lírico. Voy a ir por el Fito y Charlie, son artistas que me interesan. Spinetta, te soy sincero, te lo voy a deber porque la verdad no creo que me logre conmover. Digo, es algo, no sé, como de piel, ¿viste? No, 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 no me llega, no me llega. ¿Te puedo contar algo? Por favor, Yo claro. tampoco era fanática de Spinetta, yo era No, fanática de Charlie cuando era jovencita, sí, ¿no? Era Charlie. sí. Y Spinetta sí, tiene lindas canciones, pero ahí estaba. Y cuando saqué el libro de Charlie, tuve muchísimas entrevistas. Y te diría el 90% de los periodistas me preguntaban, ¿y Spinetta? Y yo, bueno. Entonces me senté y dije, a ver, ¿qué hay en Spinetta? Sí. Y te puedo asegurar que me voló la cabeza. Yo no sabía. Mira, puede Creo que ser. me había abierto y encontré una Sí, obra impresionante y hoy en día lo admiro profundamente. qué bueno, Entonces qué te bueno. recomiendo que leas mi libro y Bueno, veas si bueno, te bueno, voy a ir, despierta voy a ir. algún Escuchá, interés. pará, me acordé, se me vino a la cabeza y antes que cierre la nota y no me quería porque, viste, después terminás las notas y te acordás. Cuando hablabas de la soledad de la ciudad de la furia, lo que contaba Cerati, me acordé de la de Charlie, que dice, nos divertimos y damos vueltas a la uy, se me fue de vuelta la frase, pero en esa canción, eh, eh, nos ¿Cuál es? divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir, será porque nos queremos sentir bien que ahora estamos bailando entre la gente. Para mí no hay mayor descripción de sentirse mal, triste y lo Sí. que sea que esa frase. Yo cada vez que me acuerdo de esa frase, en momentos de angustia, tristeza, lo que sea, digo, nadie la pintó mejor. Uno, ¿no? Se va a camuflar, se va a esconder entre la gente para tratar de sentirse bien y está destruido por ahí internamente, ¿no? Momentáneamente, en lo mejor de los casos, ¿no? Esa frase Charlie me es parece una maravilla. genial. Puedo decir lo que sentíamos todos de una manera Sí, bellísima, sí, divertida o no, pero sí, Charlie tiene, bueno, sus 20 trajes de lágrimas, ¿no? todo, Eh, todo, todo. Sí, de eh, hecho, frases de canciones, de todos esto que hemos estado sí, nombrando, sí, quedaron en nuestro léxico. Utilizamos frases totalmente. de canciones como Sí, se había hecho con el tango,
Claro, Utilizamos frases de canciones de rock en nuestro sí, léxico cotidiano, ya son parte de nuestra sí, idiosincrasia, de nuestro sí, vocabulario. sí, genial. Mara, te agradezco un montón este ratito que te hiciste para charlar con nosotros. Muy interesante el libro, muy interesante la charla, sobre todo también, y compartir algunas sensaciones sobre artistas que me gustan, que no me gustan, pero conversar y aprender un poco más. Recomiendo Cerati Lírico entonces. Te agradezco un montón, ¿sí? Gracias a vos, un gusto. Igualmente, nos vemos. Chao. Pasaba entonces, chau, Mara Favoreto, autora de Cerati Lírico, Ecos de la tradición poética para Animal Boy. ¿Y qué vamos a escuchar? Obviamente vamos a escuchar ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Y de una canción que no hablamos, todavía está ahí, Mara, pará, te aprovecho, Deja Vu, una canción que me encanta también. Mm, mm. Yo creo que también es muy, muy personal el déjà vu, Sí, porque no lo sí. puedes compartir, No, es no, tuyo y no lo puedes explicar. no, 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 no. Y cuando lo querés Entonces son explicar, esas cosas desaparece. inacibles, sí. Y viste, cuando querés explicar, desaparece. Es como que la mente funciona, no lo Mm, puedes contar. Cuando contás, desapareció. No tenés nada, mm. es increíble. Bueno, y él la pudo poner en una canción. Bueno, un genio. Gracias, Mara. Chau. A vos.